Son las 7:32, saludamos a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, asambleísta, gracias por acompañarnos. Terminó la semana pasada con varias cosas en la Asamblea, pero una que preocupó mucho es esta denuncia que hicieron ustedes sobre un intento de sedición. UNES, Pachacutic, parte del Partido Social Cristiano. ¿Qué quieren hacer? Buen día. Evidentemente, desestabilizar el poder constituido en la Asamblea Nacional. La presidenta Guadalupe Llori fue elegida de manera democrática en la Asamblea Nacional y lo que quieren es captar el poder de la Asamblea Nacional, un pie y otro pie en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿A quién quieren poner? Bueno, eso ya decidirán ellos finalmente ahora que tienen estas nuevas mayorías móviles. Pero ¿por qué dicen ustedes que quieren destituir a Mire, porque ha sido evidente, la semana anterior yo lo denunció el asambleísta Villavicencio, que tienen planeada una resolución para el día de mañana, bueno, mañana es un juicio político, pero para el día, jueves, justamente una resolución donde establece que habría habido un posible incumplimiento de funciones de los miembros del CAL por no calificar ciertos juicios políticos, etcétera. Esa sería una evidente muestra de querer destituir a Guadalupe Llori como en su momento se lo hizo a José Serrano. Mientras pregunta Liz, quiero poner en pantalla los tweets con los que finalizó la semana la presidenta Guadalupe Llori denunciando este intento de golpe a la institucionalidad de la Asamblea. Liz. Sí, buenos días, abogada. Ahí estamos leyendo, ¿no?, lo que decía Guadalupe Llori, donde también denunciaba ese intento de conspiración, pero esto surge también o cobra fuerza a raíz de lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana, al punto de querer obviar lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tratar darle prioridad a ese juicio político contra esos vocales cuando ya hay un orden establecido. ¿Por qué tanto interés en el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, justamente eso es lo que yo no comprendo. En la Comisión de Fiscalización estamos en estos momentos sustanciando el juicio al Contralor, luego el juicio al Procurador, luego viene el juicio al Consejo Nacional Electoral y con eso avanzaríamos en los procesos que están establecidos en la Comisión. Luego calificaría el CAL unos juicios políticos aparentes que ha presentado, por ejemplo, la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti contra el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un claro orden para los pedidos de juicio político, con lo cual ahora por coyuntura entonces ya no les interesa o ya no habrían cumplido funciones el Contralor, el Procurador y el Consejo Nacional Electoral y quieren entonces ¿pero por qué cree usted cuando ellos quieren y como ¿por qué cree usted que hay tanta premura, tanto interés en subir ese juicio político, aunque sea ya evacuado lo antes posible? Porque les interesa a estos partidos políticos poner autoridades como Contralor General del Estado, Defensor Público del pueblo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que este organismo es el que elige, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para controlar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, sabemos claramente que el correísmo necesita desvanecer sus glosas que las tienen en Contraloría, ¿no? Entonces, ese es un interés evidente del correísmo. Y van a poder ellos, pese a que la ley, perdón Milton, cierro con esto este tema, pese a que la ley orgánica establece un orden, ellos al ser mayoría ahora podrían cambiar ese orden establecido y efectivamente hacer que se anteponga este juicio político a los vocales del Consejo de Participación. Mire, la ley no prevé retirar los pedidos de juicio político, pero no lo prohíbe tampoco y tienen la mayoría de los votos, con lo cual, mire, yo no veo impedimento legal para hacerlo, ¿no? ¿Cuántos votos tienen? No sé exactamente el número, pero por ejemplo comprobamos la semana anterior que tienen más de 92 cuando fue el tema del llamado a juicio político a la superintendenta de bancos. ¿Y cómo van a llegar los proyectos que están en camino del Ejecutivo con esta nueva mayoría en la Asamblea? Mire, ese es el evidente bloqueo que hacen algunos asambleístas. ¿Qué buscan al final de todo? La ingobernanza, ¿no? Yo creo que no les interesa que el país camine, que el país avance y que haya una gobernabilidad adecuada en el país, ¿no? Bueno, esta semana tienen que presentar algunas cosas en la Comisión de Fiscalización. El tema de los juicios políticos y también otras investigaciones, Petrochina y Yachay. El día de hoy conoce la Comisión de Fiscalización el informe presentado por mi despacho a las universidades emblemáticas y Yachay. Imagínense que se invirtieron 603 millones de dólares en Yachay y únicamente existen 450 graduados. 3 contratos a empresas súper grandes, a empresas chinas como por ejemplo CEIEC, un contrato de 60 millones de dólares, GESOUBA 170 millones de dólares y con Ecuador 35 millones de dólares. 28% de las obras están terminadas, pero el 48% están inconclusas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Elefantes blancos para, digamos, de alguna manera quitar la necesidad de tener una educación de calidad, ¿no? ¿Petrochina? Petrochina se aprobará aparentemente este viernes. El asambleísta Villavicencio presentará a la Comisión de Fiscalización y revelará el entramado que ha habido de negociados y de corrupción en el caso Petrochina, ¿no? Son dos temas de fiscalización que los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, en concreto Villavicencio y yo, hemos llevado adelante, ¿no? Abogada, pero esos informes ya están ahí. Y también decía el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Villavicencio, la semana pasada, que también hay un interés en reorganizar las comisiones.
¿Por qué? Bueno, porque no pudieron legítimamente al inicio de la Asamblea en la posesión en mayo pasado integrar las comisiones que a ellos les interesaba, ser autoridades de comisiones, ser autoridades de la Asamblea Nacional, presidentes y 2 vicepresidentes, y ahora les interesa con esta nueva mayoría conspiradora ocupar estos cargos y tener un pie en la Asamblea Nacional y otro pie en el Consejo de Participación Ciudadana para controlar la justicia, la Contraloría y las distintas instituciones del Estado. Y le escuchaba usted que ha mencionado también que le parece que no es coincidencia que todo esto se dé al mismo tiempo que se comienza a conocer quizás ese entramado en el que está involucrado Alex Saab, cuando hay tanta incautación de droga, cuando hay problemas con la minería ilegal, cuando hay un problema de violencia incontrolable en ciertas zonas del país. ¿Por qué usted asocia todos estos hechos? ¿En qué guardan relación? Mire, porque no es coincidencia que efectivamente se incautan grandes e históricas cantidades de drogas. Se da una batalla frontal a la minería ilegal en Napo, en Buenos Aires, en las distintas localidades. Se hace público el tema de Saab y la relación directa con los gobiernos de Maduro, de Correa, etcétera. Saab habla, hay otro tema pendiente también allá en Miami. Miguel Ángel Loor está en Miami jugando básquet frente al juez Escola. Vamos a ver qué sucede finalmente cuando ha habido un entramado de corrupción. Y todos estos hechos, no es coincidencia que quiera desestabilizarse las instituciones más importantes del Estado, la casa de la democracia, que es la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional tiene menos del 10%. Pues ya. O sea, ¿quién cree en la Asamblea también? Bueno, creo que vemos asambleístas que sí sacamos la cara por la Asamblea Nacional y trabajamos. Claro, pero la institución Asamblea está de capa caída. Es decir, muchos quisieran que no exista la Asamblea. Lastimosamente hay 3 poderes del Estado y el legislativo siempre tiene que existir. El problema no es la cantidad de asambleístas, yo creo que el problema es la calidad de los asambleístas que la integran. Y en este sentido, mire, yo creo que es evidente esta conspiración que quiere el correísmo y parte de Pachacutic levantarse con el poder y hacerse con el poder que no pudieron tenerlo democráticamente. ¿En la Asamblea o también en el gobierno? En el gobierno también, porque al querer tener mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana quieren elegir autoridades como Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, etcétera, ¿no? Y de ahí van contra el Ejecutivo. Y van desfilando las autoridades. Mire, ahora está Contralor, Procurador General del Estado, Consejo Nacional Electoral, porque no les gustaron las elecciones pasadas, y luego Consejo de Participación Ciudadana, y seguramente desfilarán ministros en este momento. Abogada, pero ellos han negado esta conspiración, ya se han pronunciado asambleístas de cierta fracción de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, incluso de UNES, y más bien también dicen lo contrario. Ellos señalan que el interés estaría del otro lado. Bueno, mire, el asambleísta Mario Ruiz ha dicho públicamente que sí les interesa poner primero el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y destituir únicamente los 4 que están ahora en mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si eso no es una evidente muestra o clara de conspiración de querer sacar a unos y poner a otros para que elijan a sus candidatos, entonces, ¿qué es? No, yo creo que vamos viendo cómo se comportan las fuerzas en la Asamblea y vamos viendo cómo trabaja la gobernabilidad. Y la pregunta también es eso, ¿cómo eso va a incidir, esas nuevas mayorías, esas fuerzas en la Asamblea, con todo este conflicto que hay ahora, cuando el próximo, por ejemplo, el próximo mes se prevé que llegue un proyecto importante como es el de la reforma laboral? ¿Cómo se plantea entonces el escenario ya de trabajo, de gobernabilidad, más bien de apoyo, ¿no?, a la gobernabilidad en el país? Eso es lo que digo yo, la falta de sintonía de los asambleístas con la ciudadanía en general, ¿no? De decir, miren, los ciudadanos lo que necesitan en estos momentos es empleo, es seguridad, es salud de calidad, es educación de calidad, y los asambleístas debemos estar para legislar y fiscalizar en favor de eso y no estar en temas que no tienen relación ni que les interesa a la ciudadanía. Los ciudadanos ven con lamento y con tristeza lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, la mala calificación que tiene la Asamblea Nacional en estos momentos y que no trabajan por sus intereses. Por eso es que el presidente Lazo le interesa trabajar por los ciudadanos y plantear estos proyectos de ley necesarios para el país para generar empleo. Pero los asambleístas, en este caso ya de mayoría, no les interesa trabajar por la ciudadanía. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, porque hay 2 capítulos importantes entonces, usted lo ha dicho, Petrochina al final de la semana y el tema de Yachay el día de hoy. Hoy Yachay. Gracias, asambleísta. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.